tienes que tan lejos ir para ver. Acércate y brilla la luz. Comparte hoy la fe. Lo que tienes no se debe esconder. El mundo esperando está, soñando libertad. Esperanza hoy le puedes tú llevar. Muestra hoy el amor de Dios. 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 Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración, Pehuajó, y esto es Luz de Vida. ¿Cuánto tiempo podríamos ya ignorar? Como ya venimos compartiendo estos 30 minutos con vos para enseñarte y hablarte sobre la palabra. Estamos viendo los libros, estamos hablando de lo que Dios nos deja en su palabra para poder conocer un poco más a Dios, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere que nosotros sigamos, cómo quiere que Él sigamos nuestros caminos. Pero nosotros estamos viendo los libros que pertenecen al grupo de los profetas mayor. Y hoy nos vamos a dedicar al libro de Ezequiel. Ezequiel, el cuarto libro de este grupo, de estos profetas mayor. Recordemos que ya estuvimos viendo sobre Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. De esta manera es como así los vas a encontrar en la palabra. El libro de Ezequiel contiene profecías y revelaciones que Dios hizo al profeta durante su cautiverio en Babilonia. Si te han resultado interesantes estos libros que estuvimos viendo, fíjate cómo cada vez que vamos investigando y vamos conociendo más lo que Dios, querido oyente, quiere hablar a nuestras vidas, nos vamos dando cuenta cómo fue el camino, qué fue lo que Él fue preparando, cómo todo quedó ahí escrito para que también nosotros nos demos cuenta de qué manera obra, de qué manera piensa. Y en este libro de Ezequiel, yo te quiero decir que contiene 48 capítulos y se encuentran después de Jeremías y Lamentaciones, como estábamos recordando. Recordemos que estos dos últimos son escritos por el profeta Jeremías, tanto su libro, el que lleva su nombre, como el de Lamentaciones, siendo así una continuidad del libro de Jeremías. Pero ahora vamos a ver qué es lo que nos repara, qué es lo que nos prepara, qué es lo que tiene para cada uno de nosotros y conocer el libro de Ezequiel. Hoy nos vamos a dedicar al libro de Ezequiel, porque nosotros podemos ver primeramente cómo fue llamado Ezequiel por Dios. Sabemos que él es un profeta que fue elegido por Dios. Por eso, acompáñame sí, a leer la palabra, si tenés tu Biblia o anotar. Recordá que vamos a ver el libro de Ezequiel, que se encuentra en el Antiguo Testamento, y yo ya quiero empezar con la palabra, para que veas cómo Dios va hablando, cómo vamos desarrollando y viendo qué es lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ir al capítulo 2, a los versículos 9 y 10, que nos dice: Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrito en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí,
y fue en mi boca dulce como la miel. Aquí estamos compartiendo la palabra en el capítulo 2, como te decía, los versículos 9 y 10, y a continuación también en el capítulo 3, los versículos 1, 2 y 3. Dios le manda a comer un rollo, así es como hablábamos, cómo fue llamado Ezequiel. Esta descripción es un símbolo que representa su llamamiento y que para enseñar la palabra de Dios, ésta tenía que formar parte de su ser. Fue el profeta encargado por Dios para animar al pueblo cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia, exactamente en el lugar en que se encontraba, entre los cautivos de diversas colonias, cerca del río Quebar, en Babilonia. Acá podemos ver, queridos oyentes, que Ezequiel estaba ahí. Ya había él también sido llevado, sacado del pueblo, ¿no es cierto?, del lugar de Jerusalén donde se encontraba, pero Dios lo había elegido para que él hablara, para que hablara ahí a los que estaban cautivos, a ese pueblo que se habían llevado. Jerusalén y su templo quedaban aproximadamente a 800 kilómetros del lugar en donde estaban. Pero Ezequiel ayudó al pueblo a comprender que a pesar de estar lejos de Jerusalén, no tenía que estar lejos de Dios. Mira cómo Dios fue preparando, como decíamos, cada una de las cosas para que el pueblo no se desanimara, para que el pueblo no se alejara. Ellos ahí, Ezequiel era el encargado de mostrarles que a pesar de estar distantes, ¿no es cierto?, de Jerusalén, no debían olvidarse de Dios. Por eso es que Dios lo había elegido. Y vamos a seguir viendo en el libro de Ezequiel. Acá nos vamos al capítulo 36, al versículo 24. Vamos a leer que nos dice así: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y el 26 nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Si nosotros podemos y estamos viendo y siguiendo, ¿no es cierto?, lo que la Biblia nos va hablando, sabemos que Dios ya había anunciado y hablaba y le decía a su pueblo para que se arrepintiera, pero el pueblo no creía de lo que le decían. Ellos aún no creían en que Dios lo iba a destruir Jerusalén. Y nosotros acá, en el libro de Ezequiel, primeramente podemos ver que él llevaba un mensaje de condenación. Mientras Jeremías ministraba al pueblo que todavía permanecía en Judá, Ezequiel profetizaba ante aquellos que ya se encontraban en el desierto. Mirá cómo Dios tenía todo planeado, porque Dios les hablaba, Dios los llamaba al arrepentimiento, Dios amaba y ama a su pueblo, a sus hijos. Por eso, querido oyente, que cuántas veces Dios nos habla en nuestras vidas y muchas veces somos duros de escuchar, duros de creer las cosas que se nos anuncia, las cosas que se nos dice. Pero este libro de Ezequiel nos muestra cómo Dios se encargaba, a pesar del lugar en que estaba su pueblo. Acá podemos ver que mientras Jeremías ministraba aún en el pueblo que había quedado, ahí en Judá, Ezequiel, que estaba entre los que habían sido sacados de su lugar, exiliados, él era el que profetizaba ante aquellos que ya se encontraban, ¿no es cierto?, en el desierto, estando entre los cautivos que se llevaron. Ellos seguían obstinados en su creencia de que Jerusalén no caería y que pronto regresarían a su tierra. Ezequiel les advertía y les decía que el castigo era seguro, debido a sus pecados, y que Dios estaba purificando a su pueblo, como leíamos recién. Yo los devolveré, pero la palabra nos decía, yo los limpiaré, les cambiaré ese corazón duro. Dios tenía que obrar de alguna manera sobre ese pueblo. Y Ezequiel les decía que ese pecado venía. Ellos, a pesar de que no creían que Jerusalén iba a caer,
tuvieron que verlo con sus ojos, tuvieron que pasar por esa situación, llevados en cautiverio, llevados a Babilonia, quitados de la tierra, pero debido a sus pecados, decía que Dios estaba purificando a su pueblo. Dios no castiga el pecado, Dios lo castiga, Dios castiga el pecado, lo creamos o no. Ellos estaban como pueblos duros, como diciendo que no, que nada iba a pasar, a pesar de los profetas, a pesar de aquellos que se levantaban y hablaban y llevaban esa palabra. Y también podemos ver que también Ezequiel tenía un mensaje contra las naciones extranjeras. La visión de Ezequiel que condenan los actos perversos de las naciones. Aquí podemos ver a estas naciones, a Amón, a Moab, a Seir, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto. Amón y Moab, Edom y Filistea, a pesar que en ocasiones fueron aliados de Judá en contra de Babilonia, la abandonaron y se regocijaron cuando vieron sus ruinas. Sin embargo, estas naciones eran tan pecadoras como Judá y por lo tanto sentirían el poder del juicio de Dios. Esto también lo podemos encontrar. Aquí Ezequiel también advertía y decía, y a pesar de que estas naciones no se aliaron, no creían, no la defendían, aunque en algún momento habían estado aliados en contra de Babilonia, hoy es como que le daban la espalda. Pero aquí también en la palabra dice que ellos eran tan pecadores como aquí en Judá, en Jerusalén. Y esto también lo podemos leer, acompáñame, mirá, al capítulo 25, que nos estamos paseando aquí por Ezequiel, de cómo nos va hablando la palabra. Vamos a leer el versículo 1 y 2 que dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Viste como estábamos diciendo, hablando y viendo cómo también Ezequiel llevaba estos mensajes contra las naciones extranjeras, contra estas naciones que pudimos nombrar, que eran Amón, Moab, Seir, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto. Cuando tú veas estas naciones, cuando tú empieces a leer, entonces podrás entender que estas naciones extranjeras también Ezequiel llevaba estos mensajes, porque como que le dieron la espalda, ¿no es cierto? Como que a Judá no lo ayudaron, lo dejaron, pero sin embargo estas naciones eran tan pecadoras, como decíamos, tan pecadoras como Judá, y por lo tanto también sentirían el poder del juicio de Dios. Fíjate cómo leíamos en la palabra y decía, ¿no es cierto?, aquí en el capítulo 25, dice, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Aquí comienzan estos mensajes. Aquí en Ezequiel, en el capítulo 25, comienzan todos estos mensajes que tenemos a estas naciones y que están hasta el capítulo 32. Vos ahí desde el capítulo 25 sí, hasta el capítulo 32 vas a poder leer todos estos mensajes contra las naciones, como Ezequiel le hablaba, porque así lo decía Jehová, así lo decía Dios, para que también sepan que Él estaba ahí, para que también crean, porque en ese entonces, como decíamos al principio, era como que ellos no creían esta palabra de este profeta que les advertía, ellos querían seguir en su vida, ellos no querían volverse del pecado, pero Dios tuvo que mandar, Dios tuvo que levantar a Ezequiel, tuvo que hablar a través de Ezequiel para que este pueblo pueda ser renovado, para que este pueblo pueda ser limpiado, como también lo dice aquí, como lo hemos leído en su palabra. Así que, queridos oyentes, lo que estamos hablando y estamos viendo es sobre el libro de Ezequiel. Así que recuerda este hermoso libro, investigalo, empezá a leer, porque tiene cosas maravillosas. Cuando empezás a leer la palabra de Dios, Dios te va hablando, Dios te va guiando y vas descubriendo, y cada vez podemos entender más qué es lo que está aquí escrito. Recuerda que este es el cuarto libro de este grupo de profetas mayores, elegidos por Dios, aquellos que más profecías tuvieron y aquellos que también más vidas pudieron cambiar. Por eso es que se llama así, por eso que están unidos de esta manera en la palabra. Ahora vamos a compartir un tema musical y en un ratito estamos de regreso.
para ti. Cosas buenas ha preparado el Señor para ti. Preparó para que espera en él a oír su voz. Eres así, yo, tu hacedor. Fíjate, este canto es para ti. Mi ojo vio, mi oído las cosas que Dios preparó para que espera en él a oír su voz. Eres así, yo, tu hacedor. En tus manos toma mi ser, transforma como quieras, Jesús. Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de mí, y ser lo que debo ser. Cierra tus ojos y simplemente dile: Señor, dame de beber. No tienes que tan lejos ir para ver. Acércate y brilla la luz. Comparte hoy la fe. Lo que tienes no se debe esconder. No, no. El mundo esperando está. Y ya estamos de regreso en Luz de Vida. Estábamos compartiendo esta hermosa alabanza, Ni ojo vio, se llama, de Marcos Barriento. Como decía, déjame en mis manos moldearte, te ayudaré a entender mi obra en ti a través de ti, mi obra a través de ti. Qué linda alabanza que podíamos escuchar, y como también Ezequiel
este profeta, sobre este libro que estamos hablando, cómo él también quería que el pueblo escuchara lo que Dios les estaba diciendo. Decíamos que Ezequiel fue llamado, tuvo ese llamado por Dios para hablar, para enseñar la palabra de Dios, y cómo en esos capítulos que decía que Dios lo mandaba a comer un rollo, el significado, ¿no?, de que tenía que tener su palabra, que tenía que estar formado, que su ser tenía que saber de la palabra de Dios para poder llevar y hablar, ¿no es cierto?, a este pueblo. Decíamos que también había sido un profeta elegido y encargado por Dios para animar al pueblo en Israel, para animar, sí, al pueblo cuando los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Y también lo que podemos ver es que durante 22 años predicó al pueblo de Israel en el desierto. Mira cómo Ezequiel le iba hablando, también comentábamos y íbamos descubriendo cómo él llevaba mensajes, ¿no? Mensajes de condenación, mensajes contra naciones extranjeras, cómo Dios le iba hablando a este pueblo. Y también cómo también a través de Jeremías seguía allí en Judá hablándole a aquellos que todavía estaban en ese lugar. Por eso también estábamos recordando y estábamos leyendo en el capítulo 25 de su palabra, en el versículo 2, cómo Dios le habla y le dice: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Hijo de hombre, le decía, y si vamos a seguir viendo la palabra en varios lugares, Dios le habla, ¿no?, y le dice: Hijo de hombre. Esto tiene un significado, que Ezequiel es uno entre muchos. Como Dios le decía y le hablaba, ¿no?, hijo de hombre, cómo también se manifestaba el poder de él, cómo a pesar de que había sido elegido y que era el profeta, el encargado de hablar al pueblo en la situación en que estaba, él era uno más, ese significado de que Ezequiel era uno entre muchos. Se le llamó hijo de hombre para enfatizar que aunque tenía habilidades proféticas, es solo un ser humano. No se compara con el poder omnipresente de Dios, como también Dios le mostraba que no era a través de sus fuerzas, de su humanidad, o porque a él se le ocurría, sino que era a través de la palabra, de lo que Dios le iba diciendo y le iba revelando. Ezequiel tenía limitaciones humanas. Estos juicios son sobre las naciones que no reconocieron el único Dios verdadero. Por eso decíamos que cómo Dios le iba hablando, cómo Dios decía, ¿no es cierto?, a estas naciones que se arrepintieran, que se vuelva, cómo a través de Ezequiel les hablaba, porque ellos quizás se sentían o pensaban que eran mejor que Judá, pero también tendrían ese castigo por el pecado de cada uno, por el pecado de las naciones, por cómo ellos se encontraban. Así que, querido oyente, debemos ver, debemos leer, debemos tomar seriamente este libro, porque cuando empezás a leerlo, empezás a informarte, vas a darte cuenta de muchas cosas. Dios te va a ir revelando. Cuando yo empiezo a buscar la palabra y me empiezo a interesar para poder traerte un mensaje, es como que a veces no alcanza el tiempo, porque decís cuántas cosas hay en este libro, cuántas cosas hay por descubrir todavía. Así como nosotros somos también hijos de hombre, somos limitados, nosotros también somos seres humanos que nos podemos confundir, no nos podemos comparar con la grandeza, con lo que Dios es y con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Como también la alabanza que estábamos escuchando, que decía: te ayudaré a entender mi obra a través de ti. O sea que la obra que Dios quiere hacer en ti. Somos llamados para que Dios pueda obrar a través de cada uno de nosotros. Por eso hoy podemos reconocer también el significado de estos profetas y saber que es solo a través de lo que Dios quiere hablarnos, de lo que Dios quiere decirnos. Y aquí tenemos a este gran profeta Ezequiel, que él iba y hacía todo al pie de la letra como Dios le decía. Y cómo creía también Ezequiel, cómo fue llamado, cómo hacía todo lo que Dios le decía. Por eso recordamos que Ezequiel tenía estas limitaciones humanas y estos juicios eran sobre las naciones
que no reconocían al único Dios, a ese Dios verdadero, ni llevaron a cabo los buenos propósitos que Dios tenía para cada uno de ellos. Mirá cómo también a veces Dios tiene cosas pensadas para cada uno de nosotros y nosotros nos alejamos de su presencia por solo no creer, no escuchar y no dejamos que Dios pueda llevar a cabo esos propósitos que hay dentro nuestro, esos propósitos que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso vamos a ir al capítulo 33, aquí en Ezequiel, vamos a leer el 1, el 2 y el 3 que nos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Aquí también está hablando, ¿no es cierto?, de cómo Dios va a levantar a alguien. Esto lo vamos a escuchar en varios capítulos de Ezequiel, cómo le habla, siempre le dice hijo de hombre. Por eso es que yo quería explicar cuál era el significado de esa frase de hijo de hombre. Pero aquí también podemos ver que él dice que levantará una atalaya, aquel que avisará, ahí lo está nombrando y le está diciendo cómo verdaderamente, cuál es su lugar, el lugar de Ezequiel, qué es lo que él tiene que hacer. Él fue levantado como este atalaya. Por eso aquí también podemos seguir viendo estos anuncios, estas cosas que Ezequiel decía, bueno, hasta el fin de este libro que termina en el capítulo 48. Porque aquí es donde surgen nuevamente los mensajes, pero mensajes de esperanza. Y nosotros podemos ver, y escuchábamos recién, leíamos, que dice: levantaré atalaya. Y atalaya significa el que mira o el que vigila para poder avisar con tiempo de un peligro o amenaza. Mirá cómo en su misma palabra, ¿no es cierto?, Dios le dice y le habla a Ezequiel y dice, porque cuando viera venir, dice, lo volvemos a compartir: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espadas sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada y sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Mira esta palabra, como dice, lo pondré y lo tomaré un hombre de ese lugar, de ese territorio, y lo pusiere por atalaya. Por eso es que queríamos ver el significado, ¿no?, de la palabra atalaya, que significa aquel que mira, aquel que vigila, pero para poder avisar con tiempo de un peligro o una amenaza. Por eso es que podemos seguir viendo y sabiendo de qué se trata este libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, decíamos que en el capítulo 33, cuando él empieza a hablar, hasta el 48, ahí podemos ver estos mensajes de la esperanza, porque también hay estos mensajes. Primeramente decíamos que primero llevaba mensajes de condenación, luego mensajes contra las naciones extranjeras, pero acá surgen estos mensajes de esperanza, mensajes de restauración del pueblo de Dios, de restauración de la adoración a Dios. Así que de esta manera es como nosotros podemos ver y podemos cada vez entender un poquito más sobre de qué se trata este libro de Ezequiel. Este libro nos recuerda que debemos buscar al Señor en aquellos momentos oscuros en que nos sentimos perdidos, pero fíjate que Ezequiel, él estaba entre aquellos que había sido llevado, era cautiverio también, y sin embargo decían, no solo porque lo sacaron de su pueblo, de su lugar, de Jerusalén, tienen que olvidarse de Dios, sino en el lugar en que están. Él estaba ahí, estaba en una etapa no muy linda que estaba pasando, y sin embargo él seguía hablando de Dios y hablaba lo que Dios le había mandado. Entonces debemos recordar, ¿no?, que este libro nos debe servir para eso, para buscar de Dios, buscar del Señor en aquellos momentos de oscuridad,
en aquellos momentos que nos sentimos solos, perdidos, sin saber qué hacer, pero también debemos examinar nuestra propia vida y debemos alinearnos. Debemos saber que quizás estamos comportándonos de una manera que a Dios no le agrada, quizás Dios está queriendo hablar a cada uno de nosotros y nosotros seguimos en el mundo, seguimos en este tiempo que a veces nos lleva más rápido de lo que podemos pensar y no nos damos cuenta de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso la alabanza, y sigo insistiendo en que decía, te ayudaré a entender mi obra en ti, mi obra a través de ti. Así que esto es hermoso, querido oyente, acercarnos y saber que Dios nos está hablando, que Dios nos está avisando y que a pesar de si estamos pasando dificultades o cosas difíciles, Dios también está queriendo obrar en nuestras vidas. Tratemos de parar un tiempo, de tratar de ver qué es lo que estamos haciendo, de examinarnos nuestra propia vida, de alinearnos, de buscar hacia Dios, de buscar hacia su palabra, de interesarnos. Yo te invito a que sigas viendo este libro de Ezequiel para que este libro pueda seguir hablando a tu vida, para que sigas buscando de él, para que sigas aprendiendo y cada mensaje que luego escuches a través de nuestra radio, que luego escuches a través de las prédicas, de cada palabra. Nosotros en Visión 99.1 continuamente y todo el día hay alabanzas, hay palabra. Esto va a hablar a tu vida y vas a poder entender un poquito más de qué se trata, un poquito más de qué es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Por eso, de esta manera, hemos llegado al final. Le queremos agradecer a nuestro operador, a Mariano Quiroga, que él siempre está aquí con nosotros. Y así llegamos al final de este micro. Espero que te haya servido, que te entusiasme a querer saber más sobre Ezequiel, que sigas mirando, que sigas viendo qué es lo que Dios quiere hablar a tu vida. Así que les agradezco por haberme sintonizado y los invito a seguir disfrutando de la programación y musicalización. Hasta nuestro próximo encuentro. Acércate y brilla la luz, comparte hoy la fe, lo que tienes no se debe esconder, el mundo esperando está, soñando libertad, esperanza hoy le puedes llevar. Muestra hoy el